Sean bienvenidos una vez más a este canal. El final de Jurassic World Dominion muestra que los dinosaurios han llegado para quedarse, coexistiendo con la fauna actual, pero sin duda, la escena que más llamó la atención de ese final fue la presencia de dos tiranosaurios que se unen a Rexy, y que recuerda bastante a otros tiranosaurios que ya hemos visto anteriormente en la saga. Antes de comenzar, he visto que este video contiene spoilers, así que si todavía no viste la película, te sugiero que primero la veas y luego regreses a ver este video. Habiéndolo aclarado, empecemos. Dominion muestra dos escenarios alternativos para los dinosaurios. Por una parte, los dinosaurios que no estaban dentro de las instalaciones de Biosea, extendiendo su territorio por otros continentes, mientras que los dinosaurios que ya estaban en ese valle, se quedaron allí una vez que fue declarado como santuario global. Entre los dinosaurios que se nos muestran, vemos a la Tyrannosaurus Rexy y luego dos más. Automáticamente, deduje que se trataba de la pareja de tiranosaurios del mundo perdido. Aunque también hubo gente que barajó la idea de que se tratarían de las tiranosaurios vistas en la cuarta temporada de Campamento Cretácico. Pero no lo son, ya que son de diferente coloración. Uno es verde con el morro pronunciado, aspecto típico de los tiranosaurios macho, y otra de menor tamaño de color amarronado, siendo Doe. Y como la intriga no es ajena, mucha gente pensaba lo mismo, hasta que un usuario en Twitter le preguntó a Colin si esos tiranosaurios eran Bug y Doe, y él le confirmó que sí, efectivamente son los tiranosaurios del mundo perdido. Pero de igual manera, haciéndonos preguntar dónde estuvieron durante los eventos de Jurassic Park 3, Jurassic World y Fallen Kingdom. Bueno, recordemos que hay una escena en Dominion en la que los personajes de Alan, Ellie y Ramsey viajan en el helicóptero rumbo al santuario de Biosea. Y Ramsey les comenta que para ese momento solo había un tiranosaurio recién llegado, Rexy, por lo que Bug y Doe llegaron más tarde. Pero ¿cómo llegaron al santuario? Y aclaro que esto es una deducción mía que hice en base al marketing viral y a las películas para encontrar un sentido de su paradero. Entremos en contexto histórico. Es probable que hayan sido traídos de Sorna y reubicados en Nublar previo a la apertura del parque Jurassic World, y contenidos en un potrero para los animales recién llegados, fuera de la exhibición pública. Eventualmente, serían rescatados de la erupción volcánica de 2018 y alojados en la mansión Lockwood, hasta su liberación. Posteriormente, se habrían establecido cerca de la cascada Fishender, al norte de California, como se ilustra en esta imagen, donde se ven dos tiranosaurios sospechosamente parecidos a Bug y a Doe. Más tarde, una vez que el valle de Biosea fue declarado como santuario global, los hayan capturado y reubicados allí, con el fin de reunir a todos los tiranosaurios en un mismo lugar. Pero seguramente también te preguntarás, ¿dónde está su cría? Bueno, es sabido que Colin Trevorrow suele descanonizar algunos productos para conveniencia de guión. En su momento lo hizo con Jurassic World cuando la pensó como secuela directa de Jurassic Park, ignorando los acontecimientos de sus secuelas. Luego le llegó al turno videojuego Jurassic Park The Game, concebido por sus desarrolladores como canon de la franquicia. Luego Colin lo señaló como soft canon, ignorando algunos de sus acontecimientos. En este sentido, no me parece descabellado pensar que Colin en algún momento reconsidera a Junior como el tiranosaurio asesinado por el Spinosaurus en Jurassic Park 3, aunque la misma gente que trabajó en esa película confesó de que se trata de otro tiranosaurio llamado Freddy. Otra vez Junior sí está vivo y no aparece en esa escena final para no sobrecargar la toma de tiranosaurios. Al parecer, la saga guarda un gran futuro para estos dinosaurios en próximas películas o series. No creo que los hayan introducido en Dominio como fanservice y que quede en eso, fanservice. Sobre todo sabiendo que Rexy es la tiranosaurio más vieja de su clan. Tal vez en otra entrega, le toca relegar la batuta a sus hermanos para continuar su legado, y qué mejor que sean estos tiranosaurios que ya tienen una base de fans bien consolidado para que nos sigan regalando escenas memorables, como la primera vez que los vimos en 1997. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.